son 9 de la mañana con 8 minutos. La Comisión de Relaciones Exteriores del Senado citó al canciller Heraldo Muñoz para que explique las recientes declaraciones de su par peruano, Ricardo Luna, quien señaló haber abordado la materia del triángulo terrestre con Muñoz. Nos acompaña el senador de la DC y presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Jorge Pizarro, para hablar un poco más sobre esta situación. Senador, bienvenido. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. ¿Qué fue lo que ha hecho que ustedes quieran citar al canciller? Entiendo que generó algo de inquietud estas declaraciones del canciller peruano sobre el triángulo terrestre. A ver, son dos cosas al mismo tiempo. Nosotros queríamos conversar con el canciller la forma como Chile va a reiniciar relaciones más fluidas con Perú. Y esto es importante porque las señales que se dio por parte del presidente Kuczynski era de retomar una agenda desde el punto de vista social, económico, político y cultural con Chile muy potente. Y las señales que han llegado, vino acá a Puerto Varas, al evento que hubo de la Alianza del Pacífico, va a venir a Chile en el mes de noviembre, el canciller nuestro se va a reunir con el canciller en Naciones Unidas ahora en septiembre. Entonces el primer objetivo nuestro era decir, bueno, ¿cómo vamos a encarar la relación con Perú? Porque todos sabemos que hasta el gobierno de Humala fue extraordinariamente tensa, compleja y difícil. En ese contexto nos llamaron la atención las declaraciones que hizo el canciller Luna a la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso del Perú, en el sentido de que les interesaría retomar lo que ellos consideran un triángulo que para nosotros no existe, porque la frontera, desde nuestro punto de vista, está claramente delimitada, de manera que no es un tema nuestro. Ahora, el canciller nos explicó bien la situación. Él no ha conversado con el canciller Luna respecto a esta materia, ni lo va a conversar porque no corresponde. Ahora, el canciller Luna dice que lo abordó con Heraldo Muñoz. Sí, pero yo creo que el canciller nos informó que esa conversación, en las conversaciones que él ha tenido, no se ha tocado ese tema. Bueno, así que a nosotros nos basta con eso. Pero lo que nos importa es que podamos tener un nuevo trato en la relación con Perú, en temas que son bien importantes. El canciller Luna, por ejemplo, le dijo al canciller Muñoz que Perú va a volver a su posición de neutralidad respecto de lo que es la aspiración marítima de Bolivia y Chile. El presidente Humala, por primera vez en la historia del Perú, dijo, mire, sí, Bolivia tiene que tener un acceso al mar, cambiando completamente lo que es la postura de neutralidad del Perú, y eso a nosotros nos parece adecuado, nos parece bien. Dentro de la estrategia que se está llevando de mayor integración, nosotros siempre nos fijamos en lo económico, pero también hay muchas otras áreas donde hay cooperación. Por ejemplo, la Universidad Católica de Valparaíso con la Universidad de Lima están en un intercambio donde vienen profesores peruanos a hacer clase a Chile y profesores chilenos que van a hacer clase a Lima. Pero lo importante es que se han puesto de acuerdo en hacer un curso respecto a lo que es la realidad y la historia verdadera de la Guerra del Pacífico y los efectos que tuvo. De manera a ir teniendo una mirada común, porque en esto, claro, nosotros los chilenos tenemos una mirada, pero desde el Perú hay otra, y cuando uno conversa con los peruanos dice, pero esto ¿qué tiene que ver con lo que nosotros decimos o pensamos? De manera que hay una oportunidad importante que Chile debe aprovechar. Senador, hasta ahora lo que había primado y lo que se había ejecutado de alguna manera era esto de los carriles separados. Las cuerdas separadas, sí. Las cuerdas separadas. Desde que se planteó esta demanda peruana en La Haya, una instancia que ya ha finalizado, sabemos, con este fallo que no sé si dejó a todos tan contentos, pero bueno, eso ya está zanjado y hasta ahora había primado esta mirada bien pragmática. El reabrir la controversia por el triángulo terrestre pone en jaque de alguna manera esta mirada. ¿Es más difícil hoy mantener las cuerdas separadas cuando ya tenemos un fallo que no fue del todo positivo para Chile? La política de cuerdas separadas no resultó, porque no nos olvidemos que ese fue un esfuerzo que hizo el gobierno anterior por encasillar el tema de la demanda de Perú y por otro lado seguir como si nada hubiera pasado. Ese manejo fue imposible de llevar porque al final las cosas se juntan y eso fue lo que tensionó la relación, producto no solo de la demanda, sino que de otros hechos en los cuales el gobierno peruano del presidente Humala no actuó como se suponía que iba a actuar. Y eso Chile lo hizo ver y eso significó estas relaciones tensas y malas relaciones objetivamente. Eso es lo que queremos retomar ahora con una agenda común
donde no haya acuerdos separados, sea una sola agenda común y se toquen todos los temas. ¿Y eso es imposible si es que Perú reactiva la controversia por el triángulo? Dice. Es que Perú no tiene nada que reactivar, porque no hay ninguna controversia. Es que esa es la mirada chilena. Sí, no pero lo que pasa es lo siguiente, Carla, que el supuesto triángulo que ellos dicen que existe es porque ellos creen que la frontera empieza en el hito 6, que son como 200 metros más al sur del hito 1, que es donde realmente está establecida la frontera, se establece paralelo hacia el mar y la frontera terrestre. Ahora, de acuerdo al tratado que nosotros tenemos con Perú, cualquier tipo de problema que exista o cualquier duda, si ellos quieren hacer algo, tendrían que acudir al arbitraje. Y ese arbitraje es de Estados Unidos. Entonces, para nosotros no tiene nada. Si ellos quieren decir algo, bueno, vayan al arbitraje. Y ese es justamente lo que no queremos contaminar. Ese es un problema de Perú, no es un problema nuestro. Y eso es lo que no queremos contaminar, porque, como te decía recién, con Perú hoy día formamos parte de la Alianza del Pacífico, junto con Colombia, junto con México y otros países del Asia, y Panamá ha querido entrar, España y otros que están como observadores y gente del Atlántico. Ahí hay una oportunidad muy potente para lo que Chile hoy día necesita. Ayer escuchábamos al presidente del Banco Central que entregó su informe económico, que por supuesto no es un informe halagüeño ni es un informe muy positivo, es un informe realista donde nuestro país tiene que empezar a buscar distintas oportunidades de crecimiento y desarrollo más allá de lo que pueden ser los commodities o la exportación del cobre. Y en eso, la oportunidad que significan este tipo de tratados, este tipo de apertura a otros mercados, le da la posibilidad a que los exportadores nuestros, de todos los niveles, el pequeño, el grande, no solo exporten materias primas, sino también servicios y otras áreas. Y con Perú tenemos mucho que hacer en materia agrícola, en materia energética, en temas sociales. Así que yo creo siempre hay que mirar esto porque Chile lo que necesita es tener buena relación con sus vecinos, con Argentina también. Hay un proceso mucho más positivo. Con Uruguay también, con los otros países de América Latina. Tenemos problemas en otros lados. Y lógicamente hay que enfrentarlo. Senador, pero algunos se preguntarán, con esto de los problemas en otros lados también, si no es un poco ingenuo pensar que en Perú se renuncie a seguir abriendo de vez en cuando una controversia con Chile. En este caso, el triángulo terrestre puede ser permanentemente la excusa o el motivo para rivalizar con Chile cuando se ha dicho que esto en materia de política interna rinde, y lo hemos visto fuertemente en el caso boliviano, tal vez un poquitito menos en el peruano, pero también lo hemos visto en Perú. Entonces no es ingenuo pensar que Perú va a decir, bueno, mire, efectivamente no tenemos temas pendientes con Chile. No es ingenuidad, si nosotros no le estamos pidiendo nada a Perú. Lo que pasa es que si ellos quieren poner un tema de ese tipo, tienen un camino. Y ese camino es el arbitraje, porque así está acordado entre ambos países. Y el arbitraje lo tiene que hacer Estados Unidos. Habría que preguntarle a Estados Unidos si está dispuesto a arbitrar de acuerdo a lo que se establece en el tratado. De manera que nosotros tampoco vamos a caer, mire, porque el día de mañana los peruanos, algunos peruanos nacionalistas o chauvinistas levantan esto de nuevo, nosotros no vamos a dejar de avanzar en una agenda común. Si hay inversiones recíprocas, hay inversiones chilenas en Perú, hay inversiones peruanas en Chile, hay intercambio de tecnología en el área agrícola. Hay una gran participación de agricultores y empresas chilenas trabajando en Perú. Entonces uno dice, ¿qué es lo que es bueno para los chilenos y para los peruanos? Que este proceso de integración se consolide, y se consolide en otras áreas, no solo en la relación política y diplomática, porque ahí es donde se pueden generar estos problemas. Por eso es que te hablaba de que cuando el presidente Kuczynski habla de que le interesa avanzar en una integración energética, para nosotros es un tema clave. Nuestro país está haciendo un esfuerzo grande por implementar una agenda energética que realmente abarate los costos, pero garantice la cantidad de energía que el país necesita para tener un desarrollo sustentable. Y mucha de esa energía a nosotros nos resulta cara y en Perú es mucho más barata y asequible. Entonces, nosotros tenemos que siempre estar buscando y tratando de consolidar esas oportunidades y no inhibirnos en esta relación. ¿Esto queda aquí o de alguna manera el canciller formalmente le va a pedir súper peruano el que enfriemos las cosas, dejemos el tema hasta aquí y que se consoliden mejores relaciones entre ambos países? Ese es el espíritu que han manifestado tanto el canciller y el presidente peruano y también la presidenta Bachelet y el canciller chileno. Nosotros nos interesaba también como Congreso poder tener esta conversación con el canciller porque con la Comisión de Relaciones Exteriores de Perú, la Comisión del Senado, tiene una relación bilateral permanente que se había congelado y se había suspendido por las razones que yo te decía en los últimos 2 años. Y nosotros nos interesa retomar una agenda común a nivel de los poderes legislativos
pero en el entendido que forma parte de la estrategia política exterior del país. Vamos a hablar de algo relacionado aquí porque voy a derivar, digamos, a otra cosa a la que se refirió el canciller también, que tiene que ver con la posible candidatura de José Miguel Insulza. Pregunto por él porque él es agente en otra causa, en la causa con Bolivia, pero de todas maneras se le consultó al canciller y él dijo que es incompatible ser agente de Chile frente a La Haya y a la vez ser candidato presidencial, que hoy día Insulza no lo es, pero que va a tener que definirse en definitiva. Claro. Usted, como presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, ¿con qué ojos mira la posible candidatura de José Miguel Insulza? Más allá de que él pueda optar, la pregunta es si él optara por ser candidato presidencial, ¿qué repercusiones tiene para la defensa de Chile el tener que dejar de ser agente de La Haya? Obvio, eso de todas maneras. Si José Miguel, que tiene todos los méritos para hacerlo, decide ser candidato a presidente de la República, inmediatamente tiene que renunciar como agente. No se pueden confundir las dos cosas. ¿Y eso qué efecto tiene para la defensa, para el equipo que representa a Chile frente a La Haya? ¿Tiene un costo o no? No diría eso. Tienen que nombrar otro agente, pero no hay que olvidarse que la estrategia de defensa que ha hecho nuestro país ha sido consensuada por distintos actores y por gente especializada, no solo de Chile, sino también extranjera. Lo que hace José Miguel es representar esa mirada más político-estratégica en lo que es la defensa y además transformarse en una suerte de vocero mundial respecto de lo que es la postura chilena, y en eso creo que él lo ha hecho muy bien. Pero a nosotros nos encanta hablar de los temas de las candidaturas presidenciales. Yo francamente no creo que sea el momento. Estamos en un proceso electoral municipal. ¿Por qué los candidatos no se esperan un poquito hasta después de las municipales o a fin de año? José Miguel Insulza está esperando, el que no esperó fue Ricardo Lagos. ¿Usted se refiere a él? De alguna manera algunos dicen se acentúa esta idea del vacío de poder. Escuchaba a Osvaldo Andrade que decía, esperaría yo que fuera el gobierno que está hoy el que llene este vacío de poder y que no venga gente a candidatearse para llenar ese vacío de poder. Bueno, es que muchos ya instalan el tema del pato cojo. ¿Usted cree que se ha adelantado gracias a la candidatura de Ricardo Lagos? Esa es una de las razones que tú planteas, que a mí me hacen pensar que lo mejor es que las decisiones de candidaturas para el próximo año se vean a fin de año. ¿Por qué? Porque el gobierno todavía tiene mucho que hacer y el centro de la atención o de la agenda empieza a ir hacia otros lados cuando todavía falta una parte importante de la apuesta programática de la presidenta para implementarse. Lo segundo es que aquí Lagos no es el único candidato. Si Piñera anda de candidato, hoy día leí en el diario que Enríquez quiere ser candidato de nuevo, está de candidato Sandón, está de candidato en la derecha, ¿cómo se llama? Kast, creo. Velasco es candidato. O sea, estamos con Ignacio Walker ha dicho que él es candidato. Isabel Allende, entiendo. Isabel Allende, que es candidata, y no sé cuántos más, porque hay otros grupos. Entonces, uno dice, está bien, una cosa es tener una aspiración, pero otra cosa es derechamente tratar de empezar una campaña a destiempo. Hoy día las prioridades del país son otras. Yo vuelvo al tema del informe del Banco Central ayer, porque la principal prioridad, en mi opinión, tendría que ser hoy día en cómo reactivamos la economía y cómo generamos condiciones para que exista un mayor crecimiento y un desarrollo sustentable. ¿Por qué? Porque eso tiene que ver con el empleo, tiene que ver con aumentar la cantidad de ingresos. ¿Para qué? Para financiar las políticas sociales. Hoy día no tenemos los recursos para todas las demandas que existen en el país. Y esto lo han dicho los empresarios, lo dice la gente del Banco Central, lo hemos dicho nosotros reiteradamente. Nosotros, la Democracia Cristiana, hicimos una propuesta económica hace un año atrás, de manera de reactivar. Algunas cosas se están implementando recién, la conversábamos con el ministro de Economía, pero en eso tenemos que ser mucho más proactivos y a veces desviamos la atención. Lo prioritario, un país como el nuestro, que está creciendo poco, pero que no tiene crisis, que tiene una situación económica donde puede retomar rápidamente un crecimiento, tiene que preocuparse de eso. Si ahora, eso es lo que nos permite. Senador, me está hablando de lo que le gustaría, pero en un acto de realismo, ¿estamos con una carrera presidencial absolutamente desatada o no? Por eso que yo espero que al menos todos estos que quieren ser candidatos ayuden por lo menos en esta línea, si eso es lo que estoy planteando. ¿Por qué? Porque las prioridades son estas. Si las prioridades de la gente es empleo, es salud, es seguridad ciudadana, entonces no hay dónde perderse. Si ahora, yo fuera candidato, se me ocurriría por lo menos plantear esos temas. ¿No está pensando en ser candidato? No. Ya que tenemos tantos candidatos sobre la mesa. No. Ahora, más allá de si es el momento pertinente o no, ¿cuál es su opinión de la figura de Ricardo Lagos y cuál es su opinión de la figura de Ignacio Walker, que ha dicho en constantes y reiteradas ocasiones que quiere ser candidato, que está dispuesto a competirle a Lagos? Esa fue su reacción, de hecho, y que dice que hay que llegar a primera vuelta y no a primarias.
Yo de Ricardo Lagos tengo la mejor opinión. Es un referente político en el país. Ricardo Lagos fue un estadista, es un estadista, tiene una visión de futuro y de país que creo que siempre hay que tenerla muy, muy presente. Y no creo que nadie dude o alguien dude de que eso es así. Ahora, respecto de lo que va a ser su candidatura, habrá que ver cuáles son sus propuestas, qué es lo que está pensando. Seguramente muchos de nosotros vamos a compartir eso como podemos compartirlo con otras candidaturas. En el caso de la democracia cristiana, nosotros tenemos un itinerario definido y me parece bien a mí, yo lo respaldo. Es primero tener una propuesta programática, que es lo que están trabajando nuestros equipos político-técnicos. A partir de esa propuesta programática, o sea, saber exactamente qué queremos hacer en los próximos 4 o 6 años, eso tiene que ser conversado, dialogado, acordado con otras fuerzas. ¿Dónde son esas fuerzas? Dentro de la centroizquierda. ¿Por qué? Porque cualquier alternativa de gobierno requiere gobernabilidad. Cualquiera que quiera ser candidato a presidente tiene que pensar que si gana, cómo va a gobernar y qué es lo que va a hacer. Y después que tenemos definido eso, quiénes vamos a formar parte de esta propuesta, bueno, escogeremos el liderazgo y ese liderazgo tendremos que escogerlo en primaria o en acuerdo o por alguien que naturalmente se exprese. ¿Sigo sin primaria? Yo no estoy de acuerdo en plantear, como lo hace Ignacio, en que vamos con un candidato a la primera vuelta porque sí. No estoy de acuerdo con eso, porque no hay que olvidarse que cuando hablamos de gobernabilidad e implementar un programa de trabajo, tú necesitas tener listas parlamentarias y un conglomerado parlamentario que te apoye después de esas propuestas. No queremos que nos pase lo que le ha pasado al gobierno de la presidenta Bachelet, que con el desorden que tenemos la nueva mayoría o con que cada diputado o senador hacemos lo que se nos ocurre, lo que se hace lisa y llanamente es mermar la eficacia de la gestión de gobierno. Entonces, no hay que cometer ese mismo error. Y todas las cosas tienen su lógica. Bien, pues nos vamos a quedar pendientes a ver cuáles son las decisiones y cuánto se logra frenar una carrera presidencial que ya está bien desatada, senador Pizarro. Muchísimas gracias, que le vaya muy bien y que tenga un buen día. Gracias. Nos vemos. Vamos de inmediato a una noticia.